10:12 de la mañana. Con esta sintonía entramos en tiempo de misterio en este Hoy por Hoy Tenerife. Juanca Romero Asmen. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues... Yo he dado un adelanto. Sí, ya, sí, bueno. lo escuché el adelanto. De lluvias, ¿no? Claro, me río porque precisamente hoy, no sé si en el resto del planeta, pero aquí en Santa Cruz está haciendo un calor brutal. Pablo Gandía, ¿en la laguna esta mañana qué tiempo hacía, Pablo? Había caído sereno, creo que es el primer día de esta semana en el que nos despertamos con sereno. Sí, y una señora que venía en la guagua, de esas que comentaba Pablo esta mañana, que no usan ni agua ni jabón, venía comentando que en Tacoronte había llovido y tuvo que coger paraguas. ¿Esa señora no sería la Virgen de la Cueva? No seré yo quien diga que la Virgen de la Cueva no se baña, caray. Estoy diciendo a alguien que no se había aseado completamente. La lluvia le vino bien. Bueno, en fin, por ir hilando temas. Bueno, lluvias imposibles es el título de nuestro espacio de hoy. Sí, entendamos, cuando hablamos de lluvias imposibles no estamos hablando de que de repente caiga, como decimos los canarios, un chuzo, que caiga un diluvio, no, eso no es que sea imposible. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a cuando del cielo, de forma no natural, comienza a llover, a caer, sustancias que no son agua, es decir, anomalías. A veces pueden ser, y luego conoceremos algunos casos y hablaremos de lo más extraño que puede llover, pero en principio estaríamos hablando de lluvias imposibles como algo que cae del cielo de forma precipitada y no aislada y que no es natural. Esto es lo que se viene a llamar lluvias forteanas o fenómenos forteanos. Vamos a recordar, por cierto, la forma en la que pueden contactarnos, ya no solo para hacerle preguntas a Juanca, sino también para proponernos algunos temas que luego siempre traemos algún viernes y lo abordamos en esta sección de misterio. El teléfono de contacto, el 677-926015, el 677-926015. Estabas hablando, Juanca, de esas experiencias forteanas. ¿A qué te refieres con ese término? Es un término que a mí me gusta utilizar mucho porque... es difícil saber qué significa y el que te escucha generalmente no lo sabe, con lo cual tú quedas de erudito, quedas muy bien con el término, pero tampoco es que sea... Tiene sus ambigüedades, pero para un poco encasillarlo, ¿qué son las experiencias forteanas o en este caso las lluvias forteanas? Este término viene por un hombre, un gran investigador y escritor, Charles Fort. Este norteamericano se encargó, él vivió pues desde la segunda mitad del siglo XIX a la primera del XX, ¿no? Murió en el 32, creo, 1932. Bueno, pues Charles Fort se preocupó a lo largo de su recorrido profesional de ir recopilando, documentando miles de fenómenos, experiencias imposibles. ¿Eso qué son? Son las que la ciencia, por mucho que se ha esforzado, y según Charles Fort, en muchos casos ni siquiera lo intentaron, no han dado explicación. Hoy hablamos de lluvias extrañas, que la ciencia tiene sus dificultades en algunos pocos casos para explicarla, en la mayoría ya están explicadas. Sino también estamos hablando de fenómenos que no vienen del cielo, sino cualquier cosa que no sea explicable, al menos con facilidad por la ciencia. Eso serían las experiencias forteanas o los fenómenos forteanos, ¿no? Después avanzaremos y nos meteremos más en cuestión, pero para ilustrar al oyente, ¿a qué nos estamos refiriendo, Juanca? Que podamos ver con los ojos qué tipo de lluvia es. Mira, imaginemos cualquier cosa. Vamos a imaginar, que yo creo que es de lo que hablaremos principalmente, que son lluvias de ranas, ¿no? Pero imagínense cualquier animal, pequeño animal normalmente, que nosotros estamos, como por ejemplo hoy en Santa Cruz, en un día despejado, y de repente, mirando al cielo, vemos una extraña nube. Una extraña nube que se aproxima e incluso llega a generar tormentas, es decir, la puedes llegar a ver. Que de repente se precipita esa nube que estamos entrecomillando en la radio y deja caer mezclada con el agua, que también genera esa colisión de nubes, empiezan a caer no decenas, no cientos, que podría ser, sino incluso a veces miles de animales, que pueden ser insectos, pueden ser, como decía yo, ranas, pueden ser peces y pueden ser incluso objetos. De repente cae eso y claro, imagínate, pero lo curioso de este fenómeno no es el hecho de que caiga, sino que en muchos casos, cuando son animales,
pueden caer completamente vivos. Entonces aquí empiezan a circular un montón de teorías, hipótesis, la ciencia por un lado, las creencias populares por otro, y al final se crea un caldo de cultivo que las convierte en forteanas precisamente, porque ¿cómo voy a interpretar yo que, por ejemplo, lluevan araclanes, ¿no? O escorpiones, o que lluevan, no sé, como decíamos antes, sapos? Pues esto depende en qué cultura, en qué lado del mundo va a ser interpretado de una forma u otra, ¿no? No, venga. No, es que nos han venido un montón de preguntas estaba a la cabeza, mirando, a mí por lo menos. Estaban mirando por la ventana a ver si llovía, ¿no? No, a mí se me venía a la cabeza, me vas a perdonar, Juanca, pero cuando dicen, han llovido vacas en Estados Unidos, ¿no? Eso es que viene un tornado, se las lleva y luego caen. Claro, en el caso de una vaca o cabras, o incluso conejos, liebres, cuando llueven, aquí no entraría en lo de las lluvias imposibles. Esto es otra cosa, porque sería una vaca o 2 cabras aisladas, o venga, 4 si tú quieres, pero efectivamente eso es porque hay un tornado, hay algún tipo de huracán o de inclemencia de este género que levanta, igual que levanta una casa, te levanta al baifo, ¿no? Y te lo mueve y te lo deja caer en otro lado, que generalmente cuando son así animales de este deporte, pues no lo deja caer demasiado lejos, cae como cae. Esto no serían lluvias forteanas, no serían lluvias imposibles, sino sí sería una experiencia forteana, en principio, que luego la ciencia acaba explicando, ¿no? Esto es otra cosa. ¿Y alguna vez, Juanca, se ha dado esto en Canarias? Sí, se ha dado. Bueno, en Canarias y en medio mundo, quiero decir, pero en Canarias sí. Mira, lo que más ha llovido en todo el planeta y también en España, lo que más han llovido son sapos y pájaros. En el caso de los sapos, en el caso de los sapos están documentados, yo creo, si no recuerdo mal, el primer caso, no exactamente en España, sino en Gibraltar, que para muchos pues sí podría ser España, ¿verdad?, con todo este conflicto. Bueno, en 1915. En Gibraltar llueven monos, ¿no? Sí, bueno, llueven monos, ¿no? Y llueven carteras cuando el mono se te acerca, porque eso se levantan las carteras los monos. Y gafas de sol también. Y gafas de sol, ¿no? Bueno, pues la revista científica que decimos los canarios Nature, pero es Nature, ¿no? Algo así. La Nature, en 1915 documenta el primer caso de lluvias de sapos, en este caso en Gibraltar. Pero el caso más conocido, insisto, en España, luego si quieres en Canarias se dio uno no hace demasiado, fue el más llamativo quizás para mí, fue en San Vicente de Alcántara, en Cáceres, en 1932. Ven cómo 2 especies de nubes marrones se van aproximando una a la otra, que de repente al colisionar se convierte en una especie de viga de madera, o sea, a ojos del que lo ve solidificado prácticamente, ¿no? Esa viga de madera con forma de cigarro puro se precipita media hora después y empiezan a llover en medio de una tormenta miles y miles de sapos. Lo describe lo describe perfectamente esta publicación, hasta el punto... Sapos vivos. Sapos vivos, bueno, si seguían saltando mientras caían, ¿no? Otros no, claro, otros se pegaban el castañazo, el zapazo en este caso. Bien, a la mañana siguiente, cuando empiezan a salir los campesinos con sus carros, claro, estamos hablando de 1932, describían cómo iban triturando a los sapos que todavía estaban, porque eran miles, era imposible esquivarlos, era una alfombra de sapos interminable que iban triturando. Bien, esto en el 54, en el 66, en el 88, en el 2007, se ha vuelto a dar con otro nivel en diferentes provincias españolas. Pero claro, tú me preguntabas, ¿y en Canarias? ¿En Canarias? Bueno, en Canarias algún caso más hay documentado, pero el que más recuerdo es el del 26 de octubre de 2019. Es decir, hace poco, 2019, está aquí al lado. El otro día, yo me acuerdo que comí el día 26 de octubre de 2019, más o menos, porque suelo comer lo mismo. Bueno, pues, aquí al lado, ¿sí? ¿Hubo un caso? Sí, en Tenerife, concretamente en Las Caletillas, pues una familia, Silke y su familia, estando en casa, ven cómo empieza a granizar brutalmente. Hubo una tormenta, si no busquemos en las hemerotecas y recordarán que hubo una tormenta que recorrió la isla, desde Tenerife Norte al sur. Bien, pues empiezan a caer diluvios de granizo muy grandes, pero desde la ventana de casa, mirando su terraza, dice, bueno, pero que hay otra cosa ahí rara, ¿no? Esa cosa extraña era una especie de, medio desagranizada, era una especie de
esferas viscosas como un moco blanco con algo dentro, ¿no? Y eso a cantidad brutal. Bueno, cuando analizan aquello, aunque siempre quedó la cierta duda, pero los especialistas dicen que eran huevos de rana. O sea, llovieron las ranas en huevos, quiero decir, en este caso, ¿no? ¿Por qué se produce esto? Bueno, pues se puede producir, la ciencia dice que hay muchas posibilidades de que sea por choques de tormentas, por cambios bruscos de temperaturas de fría a caliente, genera una especie de torbellino que las levanta. Hay 1000 explicaciones, pero ya sabes que yo en una sección de misterio las explicaciones de la ciencia las tengo en cuenta, pero las que llaman la atención siempre son las extrañas, ¿no? Las menos habituales, ¿no? Decía yo antes, en España lo que más que llueven son ranas y pájaros. Aquí hay una curiosidad importantísima. Los pájaros que más llueven en España, casi de forma aplastante, digo, en cantidad, respecto a otras especies de pájaros, los pájaros que más llueven son las codornices. Pensé que ibas a decir los canarios. No, fíjate que no. Bueno, los canarios, hablo de toda España, ¿no? Sí, no, en sí, Canarias sí, tampoco, sí, ¿no? sí. ¿Te imaginas? Bueno, pues son las codornices, que para quien no lo sepa, una codorniz no apenas pesa nada. O sea, una codorniz... Que la gente conocerá los huevos. Sí, pero una Bueno, codorniz no, no apenas tiene peso. Yo tenía el dato, lo podría buscar, pero bueno, son gramos, ¿eh? Una codorniz mide 15 centímetros y no pesa más de 100 gramos. Ese es el dato. Es decir... Esto ha llovido en un montón de localidades, en Cádiz, bueno, en Andalucía, en Valencia, en toda la Cataluña. La segunda bicheja voladora, el segundo ave que más ha llovido son los estorninos. Pero esto tiene que ver mucho con los procesos migratorios. Estas aves, las que no residen, sino que migran, pasan por centenares de miles, en casos por millones, sobre la geografía española y volvemos a lo mismo. Algún tipo de fenómeno natural puede hacer que se precipiten, porque un animal tan débil puede ser levantado, trasladado y depositado en otro punto a cientos y cientos de kilómetros, yo diría que con bastante facilidad. Hemos hablado de animales muy conocidos, de cosas conocidas aunque sea inusual que lluevan, ¿no? En este caso, de momento, sapos y pájaros, pero llueven otras cosas. ¿Quieres que te las cuente? No vamos a quedar aquí. Voy a salir ahora a ver el desfile, claro. ¿Cómo tienes, ¿Cómo tienes el estómago? Bien. Bien. Bueno, vamos a empezar suave. Somos buenos de boca, ¿Sí? ¿eh? Sí. Bueno, es que ya a lo mejor nos pones los dientes largos al hablarnos de ese animal. Estaba contándolo, los huevos de rana, ¿no? Que dices tú, bueno, o sea, una masa viscosa, blanca y tal. Sí. Ya me estaba ahí como... Claro, es que imaginemos medio revolviendo. Pero claro, y ahora me dices esto y me preguntas, digo, pues a ver la barbaridad que vamos a oír, ¿no? Hombre, todavía el huevo o con larvas de rana, digamos que lo puedes asimilar. Uh-huh. Bueno, porque es una cosa ligera, puede pasar, pero es que cuando te llueven ranas, ahora hablaremos de cosas que no son ranas, pero cuando te llueven ranas y según caen al suelo por cientos o miles empiezan a saltar, oye, a mí eso me asustaría. Hombre, a ti, a cualquiera, ¿no? Claro, cuando han venido esas plagas de langostas, que eso no es una lluvia forteana, ¿eh? Claro. Esto es otra cosa, Sí. que vienen por cientos y miles, o Oye, a veces millones. hubo hace 20 años, 25 años. Uy, sí. Una que Se pegaba a todo lo que era verde, Todo. las paredes, las fachadas de las casas Lo verdes. pasamos mal. Sí, se pasó muy mal. Y los que tenemos miedo a los bichos que tengan más de 2 patas, mucho más, ¿no? Eso es una cucaracha con alas, por Dios. Bueno, todas tienen. A ver, ¿qué puede llover extraño del cielo? ¿O qué ha llovido? Lluvia de animales, ya lo hemos mencionado, pero también sustancias inusuales. Por ejemplo, sangre. Lo voy a entrecomillar. Déjame que lo entrecomille. Lo interpretamos como sangre porque cuando cae genera unos charcos de agua roja brutal. Y hombre, estéticamente, solo estéticamente impresiona. Imagínate que esto ocurra en una cultura en la que, digamos, se interpretan que los dioses están en el cielo o vienen de más allá o lo que tú quieras. ¿Qué lectura haces de que llueva sangre? Pues hace una lectura negativa, en fin, ¿no? Podemos interpretar 1000 cosas que vienen desgracias. Esto ha ocurrido en pueblos como el nuestro, ser interpretado este tipo de fenómenos como desgracias en otra época y sacar a los santos, ¿no? Pero bueno, casi siempre, que nadie se preocupe, casi siempre que ha llovido sangre, entrecomilladas, suele ser agua que proviene de algún tipo de mina, de extracción minera, que está alta en óxidos, en ese tipo de sustancias ferro, que genera ese color, digamos, ¿no? En la mayoría
de los casos. Luego puede llover carne o tejidos orgánicos. Han llovido tripas. O sea, imagínese si alguien está desayunando que aproveche para un sándwich vegetal, porque ha llovido lo que en casa siempre hemos llamado mondongo, ¿no? El tripaje. Bueno, pues esto también puede ser explicado, si tú quieres, porque, bueno, ese torbellino, esa corriente de aire, esa masa de aire, la ha levantado de algún tipo de matadero, en lugar de matarifes, etcétera. Pero, si esto parece poco, han llovido granos, semillas. Esto está bien, pones la cestita y empiezas a coger trigo, maíz, ¿no? Millo. Pero también ha llovido hielo. Y aquí dirá la gente, bueno, adiós, ya descubrió el mundo. No estoy hablando de granizo, no estoy hablando de las bolas estas de granizo que a veces son grandes, como pelota de tenis, ¿no? En el mejor de los casos. No, estoy hablando de bloques completos de hielos. Algunos de esos bloques, esto se llama megacriosferas. Es un término extraño. Estamos hablando de bloques de más de 1 metro de ancho. ¿De dónde sale eso? ¿Y cómo lo levanta, ¿no? Esa corriente? Bueno, pues insisto que siempre si buscamos una explicación, la ciencia va a intentar darla, pero no siempre lo logra. Y si te quedas con ganas, como decía Pablo antes, dice, vamos a mirar al cielo a ver qué cae. Bueno, pues han llovido monedas, han llovido piedras, aquí pueden ser interpretadas como rocas, meteoritos, etcétera. Han llovido incluso objetos manufacturados. Han llovido chocolatinas. Chocolatinas completas, totalmente envasadas. No voy a decir la marca, pero de una marca muy concreta. Imagínate estar tú ahí fuera y que empiecen a caer, pues vamos a decir una marca canaria, que no es el caso, empiezan a caer millones de tirmas ahí fuera. Bueno, eso sería que a lo mejor un avión se deja la puerta abierta. Podríamos interpretarlo como tal, una vez que se comprueba que no. Sí se ha demostrado que en este caso ha habido tornado, huracán, el término no lo recuerdo, que han levantado una fábrica completa y con ella las chocolatinas, y las ha movido, no las ha despedazado en el recorrido y caen, se precipitan totalmente envasadas. Imagínate la que se lía ahí abajo, ¿no? Es decir, por llover ha llovido todo tipo de cosas y seguirán lloviendo todo tipo de cosas. Nos dice un oyente por aquí, a mí un día por la autopista me cayó una nube forteana de abejas. Vale, forteana no podríamos decir que lo es. Para él sí, porque en ese momento de la nada, en principio, vienen esas abejas o ovejas. ¿Qué dijo? No, abejas. Digo, bueno, si es ovejas, ya te digo yo que no sí, quedaría nada de ellas. Claro, siendo abejas, primero habría que ver de qué dirección venían. No es lo mismo que vengan de arriba a abajo, que es una lluvia forteana, a que vengan de alguna dirección lateral, en fin, porque eso significa que se han escapado por el motivo que sea y han cogido ese rumbo, esa dirección. Aún así, debe ser también inquietante estar al volante, o no, pero estando al volante que te vengan, no sé si son cientos o miles de abejas contra ti, que te tapen ese parabrisas. Es que yo te digo, Miguel Ángel, es que para mí todo lo que tenga más de 2 patas, bueno, ya me asustan algunos de 2 patas. Pero claro, que el hombre del misterio que ha contado aquí historias que son para no dormir, ¿no? Te diga que le tiene miedo a cualquier cosa que tenga más de 2 patas. Mira, me sorprende porque mira que te he oído y te vas a hoteles. Sí, en los que se aparece gente con fantasmas y que me diga que le tiene miedo a algo con más de 2 patas, pues no me cuadra, ¿no? Es que, Miguel Ángel, mira, esto viene... Porque yo no me voy a un hotel de eso ni muerto, ¿no? Que precisamente, si te vas muerto avisa que voy yo. Claro, a grabarme, ¿no? A ver qué dice, pero... Mira, lo de los bichos, hace muchos años, en un túnel subterráneo de una ciudad al que pudimos acceder, al cabo del rato, yo enfoqué con mi linterna al fondo a la derecha, en esa pared de ese túnel. Créeme, te lo juro, eran miles de cucarachas, que es un bicho que hasta ese momento yo soportaba a lo lejos, pero a raíz de esa experiencia de no ver la piedra del muro, sino una alfombra de miles de cucarachas, es que no puedo con los bichos de más de 2 patas. Claro. Fíjate, dice este oyente que estaba contando Pablo hace un instante, dice, cayó de arriba abajo, está hablando de la nube de abejas, cayó de arriba abajo, y sí, ocultaron el parabrisas. Tremendo, pues si cayó de arriba abajo,
entiendo yo, sin ser experto en temas de animales y de fenómenos meteorológicos, entiendo yo que estas abejas estaban en algún punto concreto, algún tipo de un grupo de colmenas o lo que sea, algún tipo de fenómeno atmosférico las levantó y las dejó, las hizo precipitar en ese punto, lo cual es mucho más inquietante. Mira, dice otra oyente, Begoña, y dice, cuando era pequeña hubo un temporal de viento, mi padre lo llamó siroco y después empezó a llover. A la mañana siguiente, cuando salimos a la calle para ir al colegio, en la calle saltaban ranas. Mi madre, dice Begoña, decía que el viento había chupado alguna charca y por eso... Claro, estaban ahí. Ese es el fenómeno forteano. Y fíjate si es impresionante que está diciendo cuando pequeña, ¿no? Que tampoco sé qué edad tiene, pero bueno, habrán pasado a lo mejor 2 años, vale. Todavía lo recuerda. Esos son los fenómenos que marcan, ¿no? Como estábamos hablando antes, lo de las langostas, ¿no? Pues por muchos años que pasen vamos a recordar esas alfombras pegadas en edificios de color verde como el que 60 tenemos años, aquí. dice el oyente que tiene. Tiene 60 años, pues nada, pues lo recuerdas, pues la experiencia tuvo que haber sido bastante interesante, ¿no? Llamativa. Juanca, ya que estamos, te voy a preguntar por los fenómenos meteorológicos, porque es verdad que, quieras o no, siempre han estado muy vinculados al misterio. Se me viene a la cabeza, ¿no? Cuando ya nos presentabas el tema y a lo largo de esta sección, el caso de la historia de cuando se escribe Frankenstein, ¿no? Al principios del siglo XIX, Mary Shelley pues estaba en ese verano sin cielo que lo bautizaron en Europa, ¿no? Había erupcionado el monte Tambora en el Pacífico y prácticamente se cubrió todo el cielo, ¿no? De esa ceniza. Y fue lo que inspiró esa historia de misterio, de terror, de ese monstruo como que más llamado Frankenstein, que además que el Frankenstein, si no me equivoco, era el científico, no el propio monstruo. Entonces, hay mucha vinculación entre, ya no saliéndonos de estas lluvias imposibles, pero entre el misterio y otros fenómenos, no sé, me imagino, el sol. Después tiene que entrar, por supuesto, las cuestiones mitológicas y demás, pero ¿qué nos puedes contar de esto? ¿Qué nos puedes desgranar? Fíjate que, como se suele decir, me interesa o me encanta esta pregunta, ¿no? ¿Que no está preparada? No, la verdad es que no. Con lo cual es una atraco a mano armada, pero mira, te respondo, es verdad que la literatura, porque conviene, es lógico, ha vinculado no solo los fenómenos meteorológicos adversos, tormentas y este tipo de cosas, eclipses, tenemos sagas dedicadas a estos asuntos, los ha vinculado al terror, al oscuro, al ocultismo, porque evidentemente la noche, la oscuridad, lo tenebroso se vincula, se retroalimenta una cosa de la otra, no es lo mismo que... Frankenstein genere su bicho, ¿no? En medio de una mañana soleada como la que tenemos hoy, que en esa nocturnidad y en esa tormenta. Ahora bien, esto tiene una raíz que no es solo literaria. Yo ahora acabo de terminar, aprovecho para decirlo, acabo de terminar mi próximo trabajo literario. Bueno, yo entiendo que en 1 mes o 2 meses debe estar en el mercado. Y estudiando a estas culturas del mundo, cómo se enfrentan a momentos de la muerte, he notado eso, ¿no? Es decir, la interpretación no solo astrológica, sino de la meteorología más cercana respecto a los fenómenos que se van a producir en torno a eso. Es decir, interpretar una lluvia como algo malo o algo bueno, depende en qué contexto, etcétera. Eso lo tuvimos aquí en El Hierro. Yo creo que una vez hablamos de esto. Nuestros antiguos pobladores tenían al cochino aranfaibo. El cochino aranfaibo lo tenían en una cueva retirado y custodiado por una persona adecuada para eso, custodio, y el cochino aranfaibo solo salía a procesionar, entrecomillamos esto, cuando se pedían lluvias, cuando se pedía en momentos de sequía fertilidad para las tierras. Sacaban al cochino aranfaibo en medio de esa festividad, se provocaba la lluvia, ya no me preguntes si antes o después, pero al final llegaba y el aranfaibo era premiado todo el tiempo con buenos alimentos, buena custodia y volvía a ser retirado. Al final la meteorología, el misterio y sobre todo la antropología va a estar vinculada con ese tipo de fenómenos, ¿no? Menos forteanos, pero también igualmente interpretables por distintas culturas como, digamos, fenómenos más o menos provenientes de deidades o de seres superiores a nosotros mismos, ¿no? Incluso extraterrestres, o sea que hay casos para todo. Eso sí es forteano.
Ya vemos incluso como hay científicos que trabajan en generar lluvia, ¿no? Lo hemos visto en el desierto. Sí, mira, esto es un tema interesante, quizás para otro día. Por ejemplo, el proyecto HARP. No sé si han oído hablar alguna vez del proyecto HARP. Es un proyecto norteamericano con su base central en Alaska. Si quieres, un día traemos este tema porque el proyecto HARP tiene una lectura científica de estudio de auroras boreales muy bien explicado, pero paralelamente los conspiranoicos dicen que ese arma, que lo es capaz, que son antenas, es capaz de producir, entre otras cosas, sequías, diluvios en lugares donde conviene, para bien o para mal, porque si hay algo que, por ejemplo, sería catastrófico en medio de una guerra, sería que cayese el diluvio universal, o peor, que hubiesen años de sequía continua y que esa población mermada acabe muriendo. Este tipo de cosas, que también son misterios, son más palpables, porque la ciencia tiene mucho que ver con eso, ¿no? ¿De qué va tu trabajo literario, el próximo? ¿Lo que dijiste que va a hacer por la vida, ¿no? Pues va sobre cómo las diferentes culturas del mundo se enfrentan al inevitable proceso de la muerte. Y en ese viaje que hago a través del mundo, comparamos, por ejemplo, cómo nos enfrentamos nosotros a ella, que ya sabemos cómo, ¿no? Evitándola, intentando evitarla, cuanto menos mejor, si puedo me ahorro el ir al velatorio y todas estas cosas, a cómo hay culturas donde lo celebran durante semanas y meses, con matanzas de cochinos, con bailes, celebraciones y repartiendo las propiedades del difunto con su comunidad. Fíjate qué contraste. Pues en medio de ese contraste he descubierto pues un crisol brutal, ya no solo de cómo se enfrentan a la muerte, inevitable muerte, sino cómo viven, coexisten con ella. Claro, ¿y hay más sociedades que la evitan, que la esquivan o que la asumen con naturalidad? Esto es una buena pregunta y yo te diría que 50-50, ¿no? Es que esto va más bien por una cuestión cultural o continental. En Europa está claro que no. Que en Europa y América del Norte, Estados Unidos, Canadá, está claro que intentamos evitarla. Luego hay pequeñas comunidades donde esto no se cumple, pero por ejemplo en Latinoamérica, gran parte de Latinoamérica, sobre todo la étnica, en Asia, y no te digo en África, la muerte está asumida como algo más, un proceso totalmente natural. Tienes que venir otro día que llevan billetes de 500 euros. Pues yo casi ¿No? que prefiero de esas lluvias no... Ah, bueno, sí, de 50. Sí, porque el de 500 no lo vas a poder cambiar, Miguel Ángel. Eso es verdad, eso es verdad. Has estado bastante más rápido, sí, porque ni siquiera de 100, bueno, de 100, sí. De 100 yo igual. Prefiero de 50. No, de 100 te miran mal, de 50. De 50 sí. Y si son de 5 euros tampoco pasa nada. No, pero si de 5 son hay que coger un montón. Que no pesen. Las lluvias de caramelos en alguna cabalgata de Reyes, eso sí que hay que analizarlo, ¿no? Eso, ¿por qué cae en algún lado y en otro no? Eso. Yo de cuando mi hija era una niña casi un poquito más que bebé, ahora ya tiene 20 años, recuerdo ir a una cabalgata y ver cómo los reyes tiraban caramelos, alguien del público se sintió atacado por el rey mago porque le dio un caramelazo, y este del público cogió un caramelo y con toda la fuerza del mundo le metió en la frente... ¿Al rey mago? Sí, a Melchor, que además es como uno de los más representativos, ¿no? Y claro, mi hija no lo interpretó porque todavía no tenía capacidad, pero los niños que estaban allí vieron cómo le pegaron un caramelazo a un rey mago, ¿no? Y entonces dije, no, ya no, quiero decir, paso de la cabalgata. ¿Ves? Eso fue una experiencia forteana. Qué bien traído, porque hoy vienen los reyes. Además, ¿no? Mira, qué bien, es verdad. Justo vienen los reyes, o sea que se cierra el círculo. Otros esperamos a la princesa, más que a los reyes. ¿Sí? Sí, a ver si somos reyes en algún momento. Juanca Romero Asmen, periodista, escritor, guía de rutas misteriosas en la isla de Tenerife. ¿Este fin de semana qué? Este fin de semana full, estamos llenos, pero ya la próxima semana, pues el próximo fin de semana La Laguna, La Orotava, que también está de fiestas, La Orotava está fantástica. En fin, descubrir, Miguel Ángel, esas claves ocultas que hay entre nuestras calles, en las piedras de nuestras casas. Y así a bote pronto para el próximo viernes, ¿qué tienes pensado para traer? Pues a mí se me ocurren mil ideas, pero bueno, si quieres lo suelto así. No, vamos a darle un par de vueltillas. Venga, misterio, lo dejamos. Vamos a darle un par de vueltillas. Muchas gracias a los dos. 10:40.